es toda una industria esto de aprender idiomas allá, porque especialmente el inglés, ¿no? Y esto es, te digo, por experiencia, porque yo estuve becado un año allá, incluso me ofrecieron quedarme como profesor de inglés, porque allá lo que valoran es más o menos, no importa qué tan, bueno, basta que tengas un par de certificados, el TOEFL o cualquier otro que certifique, pero también les importa aparentar de que el instituto que te esté contratando se jacte más o menos de tener profesores nativos de idioma inglés, y no les importaba mucho contratar rusos y hacerlos pasar como nativos australianos o qué sé yo, a pesar de que no tenían el acento, con tal de que se venda ese capital cultural para especialmente las clases un poco más pudientes, meter a sus hijos a estos institutos para que algún rato puedan viajar a Estados Unidos o aplicar a becas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero sí, como dice José Estrelli, sin dejar su idioma, es decir, tomar ambas, porque ellos, bueno, entienden que, por ejemplo, es un tema de conocimiento, de adquisición de conocimiento sin dejar lo propio, ¿no? Y justamente de un libro que hice, que incluí en este mi ensayo, para 1913, habían más universidades en Norteamérica que en todo el mundo, juntas. Entonces, los chinos parece que han hecho una lectura de esto y en lugar de rechazarlo, de verlo como algo antagónico, bueno, han esperado hasta que llegue la revolución cultural y la apertura hacia el capitalismo para bueno, mandar legiones de estudiantes chinos a Estados Unidos para que aprendan las habilidades y los conocimientos y vuelvan a su país, ¿no? Es decir, han tomado ambas vertientes, no lo han visto como algo antagónico. Bueno, simplemente eso quería aportar. Gracias, Jorge. Y esto abre, pues, claro, la posibilidad de ampliar la explicación que se ha dado. En principio, no se estaría partiendo de una tesis, de la tesis de la etnonación, que es mucho de lo que se les ha criticado a posiciones indigenistas o hasta indianistas, muy radicales, que indican que no, la pureza de nuestra lengua o tal y cual, y ya listo, y lo demás fuera. No se trataría de eso, sino que más bien, en el sentido chino u otros, se debería perfilar lo que es ¿qué le llaman? Ser un políglota, que es dominar mínimo 4 o 5 idiomas, mejor. Ahora, pero ¿cuáles son los idiomas estratégicos? En este instante el inglés, el chino que va a venir, y luego sobre ello ya pues también deberían mínimamente una lengua nativa, sí o sí. Así como hay el rigor para conocer y comunicarte afuera con las potencias que vienen y que van, también deberías conocer algo de lo que es para todos, ¿no? Lo que es nuestra interioridad como tal. No solamente quedarse en que, yo nací, me invento, ¿no? Yo nací y me siento mestizo, entonces, ¿cuál la necesidad del idioma nativo? Pero justamente voy a adelantar una tesis que es bastante polémica, sobre todo que tiene que ver con la lengua inglesa. Si uno, quienes han pasado los cursos de inglés, hay un inglés avanzado, no me acuerdo en este instante si es el nivel, pero es el último nivel, si no me equivoco, de inglés, en el que dice que ya tienes que hablar, como ya has dominado todos los demás ingleses, te toca el inglés medieval, que ese es, dices, el inglés, el inglés que tiene personajes como Shakespeare u otros en su lengua nativa, ¿sí? Como tal.
Ese dice que es pues el verdadero inglés como tal. Ese, diríamos, vendría a ser el inglés que todavía, en el que todavía se encuentran rastros de esta afirmación ética hacia la vida. En cambio, el inglés técnico que nos enseñan ahora y que incluso los chinos pueden aceptar, pues es tan técnico o tiende hacia ser tan simplificador que posiblemente, producto de que sí, ya sea contaminado, y toda contaminación en últimas lleva a la muerte, esté de acá. No estoy hablando que se va a apagar mañana, no, pero en proceso de decadencia puede que en los próximos 200 o hasta 500 años esté en peligro de extinción como tal, por no haberse preservado y por justamente eh, haberse instrumentalizado, tecnificado de tal manera que en últimas quizás solamente quede como un lenguaje pero muy reducido, demasiado, quizás solamente ya para comunicarse de la manera más llana, solamente para comunicarse en sentido técnico de mercado como tal. Es también el otro extremo. Pero siempre estamos abiertos a que mínimamente las nuevas generaciones deberían aprender 3 o 4 idiomas. Nunca está de más. Pero si los vas a aprender, apréndelos a profundidad. Algunos incluso dicen, aprende a pensar en esos idiomas, que eso es, dice, más difícil, porque ya cuando quieres aprender a pensar en esos idiomas, pues en últimas vas a tener siempre que remitirte a los mitos de esos idiomas. Y para entender eso vas a tener que ir a vivir ahí, no hay otra. No se conocen a los idiomas solamente por las traducciones o que te metas en una biblioteca a ojear toda la bibliografía gramática o todo lo que haya de eso. Por eso, cada idioma, cada lengua es la compactadora y la sintetizadora de todo un mundo de la vida, con temporalidad, historia, contradicciones, todo lo que quieras, pero está dentro de eso. Entonces, se trata por eso, quizás si se ha malentendido la tesis, para complementar, es que hay que estar abierto, hay que estar y aportar también a ello esta categoría que voy desarrollando, que es acerca de la metabolización, que también dentro de los idiomas tendría que ser. Para en últimas, y para cerrar, por ejemplo, en este momento nos estamos comunicando en una lengua, entre comillas, colonizada, el español. Pero y sin embargo, ¿qué pasaría si comenzamos desde acá a perfilar que incluso al español se lo puede descolonizar, incluso en contra de la propia Real Academia de la Lengua Española? Los españoles en España se van a desgarrar las vestiduras y van a decir, no, es que estos, ¿qué se creen? ¿Cómo así? Pero y sin embargo, y si se les dijera que sí se puede, incluso, y que ya no, incluso ya no basta decir que nosotros ahora tenemos que darle las gracias a estos que nos han enseñado esta lengua, sino al revés. Ahora también hay que enseñarles a ellos a saber cuáles son los significados estratégicos de una ética de la vida dentro del propio español. Es más rico y no estamos ahí en ningún momento negando el español, el inglés u otros. También en los otros idiomas se podría hacer, pero ya eso depende por eso ya de diríamos, de los objetivos de vida que cada uno tiene. A ver, primero estaría Adrián y luego José. No sé si Jorge se ha levantado la mano. Ah, ya, Jorge entonces primero, luego Adrián y luego José en ese orden. Adelante. Hola, a mí lo que más me interesa es la cuestión de, bueno, que digamos también verlo desde quién es el que cambia el lenguaje, ¿no? O sea, quién es el cómo se desarrolla el lenguaje y cómo eso está relacionado con todo lo que se ha hablado hoy, porque, bueno, desde Saussure, que creo que, bueno, puede ser útil para verlo desde, digamos, desde otra perspectiva. Él diferencia, eh, él distingue, digamos, entre lengua y habla. Y creo que esa distinción es importante porque, digamos, para simplificarlo un poco, digamos, la lengua es como el diccionario que todos nosotros tenemos, ¿no? En nuestra cabeza. Las palabras, ¿verdad?
Y por otra parte, el habla es la ejecución de la lengua. O sea, es cada vez de que una comunidad o un grupo de personas ejecuta esa lengua que está en su mente, digamos, ahí se produce el habla, ¿no? Que es algo que está en el presente. Y lo que Saussure dice es que la lengua no es, digamos, un producto de una sola, digamos, de un diccionario, digamos, de la Real Academia, sino que es un hecho social que está sobre encima de nosotros, ¿no? Y que se va transformando, digamos, ¿no? ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque, digamos, ahí entra la cuestión de la misma comunidad. O sea, podemos notar, digamos, digamos, las villas en Argentina, digamos, ¿no? Y cómo de alguna forma han transformado un poco el español en una jerga muy, muy propia de ellos, ¿no? Y eso, digamos, no es porque ha habido una persona que ha dicho así se va a hablar, sino que se ha dado, digamos, por el mismo proceso. Y eso creo que es importante para tratar de entender si tal vez se está dando igual aquí en nuestro país también, ¿no? En diferentes tal vez sectores, etcétera. Porque lo que también, digamos, comparto, o sea, me mencionaste, digamos, lo del Camiri, ¿no? Quisiera también preguntarte, digamos, ¿cuál sería una mejor concepción de la Pachamama? Porque cuando dijiste el Camiri, me busqué otro ejemplo y pensé, pucha, Pachamama también. Seguramente el significado, ¿no? Eso para asesor igual, significado, significante. Ese significante, Pachamama, se lo ha vaciado y se ha vuelto algo, digamos, banal como la tierra, como tú mencionabas, ¿no? Y me preguntaba cuál sería un significado más auténtico, ¿no? Eh, pero, digamos, es importante, digamos, ver la misma gente sin dirección, digamos, eh, está haciendo con mediante su habla para cambiar esos significados, ¿no? Ya sea, bueno, pues para lo que tú llamarías hacia la vida o hacia la muerte, etcétera, ¿no? Pero bueno, por ahí va mi observación. Gracias. Sí, bueno, entiendo, ¿no? Son dos partes entonces. Lo primero tendría que ver con que si se puede tomar lo que son interpretaciones modernas del lenguaje, como tú lo has dicho acerca de Saussure, y sin embargo, pero hay que antes de eso también, por eso, muchas, a ver, vamos a ponerlo así, muchas de las tesis, incluso fuertes de lo que pueden ser autores filosóficos, que no vamos a negar sus tesis, sistematizaciones, todo lo que han desarrollado como filosofías, lo pondría a modo de pregunta, ¿no? Que no estarán adoleciendo ya de esto que hemos dicho en principio, si son parte del desarrollo de lo que ha sido entendido como el mundo occidental y han sufrido en la modernización como propios lenguajes este tipo de contaminaciones, entonces esto no estaría también o no haría exento de todo este proceso a las propias lenguas dentro de los desarrollos filosóficos como tal, sobre todo de carácter occidental. Vale la pena, es decir, y con eso incluso, pues, autores como Saussure u otros podrían incluso tomarse de otra manera, ya no solamente como ellos dicen, con la palabra y todo, y bueno, pero ya le han quitado ahí incluso lo que, adelanto, ese contenido, vamos a llamarlo de carácter metafísico, quizás, porque volviendo, ¿no?, al ejemplo del Camiri, el Camiri no es solamente el que es dado con abundancia, sino este tipo de abundancia, incluso desde la vista de acá, se dice que es incluso abundancia espiritual. ¿Cómo es eso? Entonces, o sea que también tienes algo de sabiduría. La sabiduría es suficiente como para saber que sí, el criterio más racional que uno puede tener no es acumular por acumular y hacer a la capitalista, sino en redistribuir eso
ahí está el criterio de la vida y que tiene que ver con la mitología, con su mitología y que tiene que ver, pero también con una especie de metafísica que te lleva hacia lo que es lo espiritual. Desde luego, en